Estamos de vuelta en Espacio Seguro y como la tecnología no tiene límite, hoy estamos en una entrevista virtual desde Lima, Perú. Nos acompaña el economista Carlos Miguel Caro Custodio, él es gerente general de Protegia Consultoría de Riesgo, Caro y Marín, los Adjuster Supply Chains, Claims Manager y Lead Senior Implementer ISO 28000. Pero todas estas cosas vamos a ir preguntándole un poco más a Carlos Miguel, que le saludo, muy buenas noches, un placer tenerlo de la distancia, Carlos. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, un gusto poder estar contigo hoy. Realmente, Carlos, es un placer de verdad, hace rato que queríamos conversar contigo. Sabemos la trayectoria que tenés como economista, además más de 14 años de experiencia en atención de siniestros relacionados al manejo de cadenas y suministros, riesgo estático y dinámico para empresas del mercado asegurador peruano e internacional. Justamente un tema bastante conversado en el mercado asegurador paraguayo es lo que dejó la pandemia en materia de transporte. Sé que es una de las especialidades de la empresa en donde estás trabajando, pero para empezar un poquito nos gustaría que le comente a la audiencia y al mercado asegurador paraguayo a qué se dedica o qué están haciendo en Protegia. Mira, te digo primero que nada, en Protegia es una iniciativa que con mi socio Gino Quispe tuvimos un poco antes de la pandemia. Si bien es cierto, nosotros en Protegia nos dedicamos a atender siniestros, la labor del ajustador, del liquidador de pérdidas, muchas veces es una actividad un poco estática. Sí. Esperar que ocurra algo, esperar que algo se incendie, que algo se roben, que algo se destruya. Sí. Pero en Protegia justamente lo que buscamos es dar ese paso previo, acompañando al mercado y a los actores que aún no son parte, porque por ejemplo aquí en Perú, como te comentaba, la penetración del mercado es menor al 2%, entonces hay una gran cantidad de empresas y personas que no son parte aún, pero porque no conocen del todo el mercado. Una cosa que tanto Gino como yo siempre hemos buscado es hacer mucha docencia, contar mucho sobre el tema del seguro, porque es importante que la gente lo conozca. Por desconocimiento hay muchas cosas que se dejan de hacer, y justamente en Protegia, si bien es cierto nosotros atendemos siniestros, una parte importante de nuestro tiempo la dedicamos a dar charlas, capacitaciones, cursos, conversatorios y aprovechar espacios como estos en los cuales podamos conversar sobre cómo puede ir creciendo el mercado a nivel Latinoamérica. Nosotros en Protegia sobre todo trabajamos el tema de siniestros en cadena de suministros, todo lo que tiene que ver con la parte de transporte, importación, exportación, almacenaje, incendio, los riesgos que ocurren de manera estática dentro de una fábrica, dentro de un almacén, dentro de una planta de procesamiento, el transporte terrestre, las responsabilidades civiles que derivan de todo este proceso de transformación, creación, producción, tanto de bienes como de servicios, y es donde venimos trabajando continuamente, gracias a Dios y con el favor que nos ha venido dando el mercado. Esta semana justamente cumplimos 2 años como Protegia, creciendo en equipo, creciendo en cantidad de trabajo y sobre todo remando. Creo que nuestro norte es muy claro, buscar generar un cambio positivo en el mercado de seguros de cara a que el mercado crezca, que la cantidad de actores sea cada vez mayor, que haya además más facilidad de entendimiento y más facilidad de poder llevar el mercado asegurador a lugares donde nunca ha llegado. Ese es nuestro objetivo principal. Comparto plenamente contigo, Carlos. Nosotros acá desde Espacio Seguro, este programa también está comprometido en fortalecer el mercado asegurador para lograr la tan ansiada cultura aseguradora acá en nuestro país también. En Paraguay, como te contaba fuera de cámaras, tenemos 34 compañías de seguros activas. Estamos trabajando, hemos cerrado a junio un nuevo ejercicio y a partir de julio hemos arrancado un nuevo desafío, por decirlo así. Y la semana pasada estuvimos en una reunión con el mercado y todos estábamos un poco preocupados y diciendo entre colegas cómo impactó todo lo que es la parte de cadena de suministro, y nosotros que somos un país eminentemente importador, el costo de vamos a decir, de los repuestos, todo lo que tenga que ver con importación por el tema de la pandemia. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde el gremio ahí y de Protegia y de lo que vienen haciendo allá en Lima ustedes esta situación? Sí, mira, Alberto, es que el tema de la cadena de suministros ha sido un tema global. La pandemia lo cambió todo.
Porque el mercado de carga, el mercado de transporte siempre había sido un mercado relativamente importante, pero tal vez para algunas compañías y algunos países no el ramo más importante dentro de sus carteras. Sí. Pero ¿qué sucede? De un momento a otro tenemos una tormenta perfecta. Se mezclan tres factores. Los puertos cierran a nivel mundial por la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían gente contagiada. Sí. Por ende, menos capacidad de trabajo, cierran puertos. Segundo, al cerrar puertos en recepción, o sea, ya no solo los puertos que salía mercadería, sino los puertos de llegada, los insumos que deberían llegar para todo tipo de industrias en un país se ven ralentizados. No solo, insisto, por el puerto, sino porque ya toda la industria, al tener contagios tan altos, aquí en el Perú también tuvimos temas complicados que mirar, pero lo que sucede es que toda la industria de insumos, todo empieza a salir muy a cuentagotas de los puertos de exportación, llegar a cuentagotas aquí, la distribución se hace mucho más lenta porque cada país le da prioridad evidentemente a los medicamentos, insumos para hospitales, alimentación, y hay otras industrias que terminan golpeándose. En ese camino tenemos una segunda ola de golpe. Ese productor que esperaba ese insumo y nunca llegó. Y ahí pierdes una venta. Imagínate aquellos, yo tuve un caso particular de un amigo mío que es proveedor de insumos no médicos para hospitales. ¿Qué quiere decir? Gasas, cintas de embalaje, estos papeles azules que se usan aquí en Perú para envolver los medicamentos, y tenía que traer un contenedor del Brasil con insumos y no llegó porque en Brasil se robaron la mercadería antes de llegar al puerto. Él aquí, evidentemente, con la preocupación de que el Estado, en el cual le había ganado una licitación en plena pandemia, imagínate lo complicado ya de eso, no iba a entregar. Entonces el Estado lo penaliza y todo esto empieza a pasar en muchas industrias. Entonces, el Perú de un momento a otro, que era un gran consumidor de bienes, de por ejemplo el mercado asiático, tiene que los 7 principales puertos de Asia cierran. ¿Quién me envía mi mercadería? Y así como le pasa al Perú, le pasa a la mayoría de los países en América Latina, que en los últimos 20 años hemos cambiado nuestra matriz de ser consumidores de productos norteamericanos y europeos a pasar a ser consumidores de insumos chinos, sobre todo chinos. Entonces eso ha generado un primer cambio. Se ralentiza todo y evidentemente en este problema a buscar naves. Sí. No hay naves disponibles. Entonces los fletes vuelan. Nosotros tuvimos un siniestro extrañamente, ¿cómo decirlo?, numéricamente complejo. Sí. El valor de la mercadería era la 4ª parte de la suma asegurada, porque las otras 2/3 partes eran flete. Era tan caro el flete, sí, que se pagaba lo que fuere con tal de que llegara la mercadería aquí. Entonces, de un momento a otro, las pólizas de transporte se volvieron mucho más costosas. Al crecer el flete, al crecer el costo del flete y ser ese flete parte de la suma asegurada, pues ya no asegurabas 10, asegurabas 12, 14, 16, pero por el mismo riesgo. Sí. La misma mercadería viajaba en el mismo avión, en el mismo camión, en el mismo ferrocarril, en la misma nave, lo que fuere, pero era todo más costoso. Y a la hora del siniestro, evidentemente había que indemnizar sumas mayores. Esos son los primeros golpes que vimos durante los primeros 8 o 10 meses de la pandemia. Después las cosas se han normalizado un poco, las líneas navieras también creo que exageraron, no sé si la palabra es exagerar, pero sí los precios de los fletes se fueron muy arriba. Ahora ya se está normalizando la situación, pero teníamos grandes empresas que preferían arrendar, chartear una nave completa que buscar alguna línea con la cual mover su carga. Les salía más barato buscar una nave vieja en desuso y alquilarla por viaje o por una temporada completa y mover ellos mismos su carga, que buscar que una línea como Maersk, One, quien fuera, contratarlos de manera directa. Entonces, esos han sido una serie de desbalances que han hecho que el mercado asegurador empiece a tener ajustes en el tema terrestre. En el tema marítimo, ¿no? Y en el tema terrestre ni te cuento, ¿no? Aquí ya la situación se ha puesto más difícil. Sí, pero ahí también te consulto, Carlos, independientemente que el flete tuvo un incremento muy importante, por lo que ya estaba explicando,
también teníamos del otro lado que los mismos proveedores no podían producir en el tiempo que se requerían, o sea, las compras que solicitaban los importadores, ¿verdad? Es correcto, Alberto. No nos olvidemos que la pandemia ha sido global. Sí. Entonces teníamos gente contagiada en todo el mundo. Sí. Desde ese pequeño fabricante de telas, sí, que tenía la mitad de su gente para trabajar, hasta el transportista y, bueno, como dije hace un rato, el puerto. Entonces, todo ese proceso se ralentiza. Hay industrias que yo creo que se han visto mucho más golpeadas que otras, porque hay industrias que dependen de muchos factores distintos, ¿no? Por ejemplo, la industria del plástico es una industria relativamente sencilla. Compras tus insumos, que son los pellets de plásticos, al por mayor en tonelaje, llegan a tu país y con tus máquinas extrusoras haces sillas, mesas, platos, lo que fuere. Pero hay industrias como por ejemplo las industrias tecnológicas que dependen de insumos que se producen en distintos lugares del mundo. Sí. Y si te falta una pieza, pues no puedes sacar la computadora, el teléfono celular, las cámaras de seguridad y tantas otras cosas que se han visto afectadas en estos últimos 2 años. Sí. Y después de esto, vamos a decir, hoy estamos ya hablando de un post-pandemia. Hoy está un poco más normalizado el servicio de transporte, el costo en materia de costo de flete a nivel mundial, en el mercado, a nivel de comercio internacional. No se ha normalizado, vamos a usar esta frase que a mí la verdad no me gusta mucho, pero de la nueva normalidad. Hay una nueva banda de precios en los fletes. Aún es alta, por supuesto, aún es mucho más alta que pre-pandemia, pero también tenemos el problema de que el servicio a la interna en cada país, el tránsito terrestre, se ha vuelto particularmente más complejo, porque, por ejemplo, aquí en Perú los robos han aumentado de una manera dramática y eso hace que inmediatamente las compañías de seguros pongan condiciones un poco más duras, que busquen tener garantías que hagan que el asegurado mismo sea quien se haga cargo de alguna parte de ese riesgo. Y tenemos pues en el tema terrestre 2 grandes asegurados. Sí. El dueño de la carga, que puede tener su póliza o no, y el transportista, que da servicio y tiene su póliza para robos, accidentes y demás. Entonces, por ambos lados se están ajustando las condiciones, porque evidentemente hoy, al haber una falta de empresas de transporte, por lo mismo que te digo de la pandemia, a veces, y tener fletes caros, el dueño de la carga dice, oye, ¿dónde me puedo ahorrar unos centavos? Bueno, sí, el tránsito terrestre. Y contratan empresas que no tienen las condiciones de seguridad que esperarían. Colgaba en LinkedIn una foto de un camión que no tiene ninguna medida de seguridad. Sí. Y después se preguntan, oye, ¿pero por qué me robaron? Y les pregunta, oye, ¿tenías las medidas de seguridad? Sí, todas, pero claro, no tienes ninguna. ¿Por qué? Porque te abaratas los costos o en los accidentes, ¿no? Aquí en el Perú por lo menos tenemos reglamentado que hay una cantidad de horas máximas de día o de noche que puede manejar un chofer, y algunas empresas de transporte obvian eso porque los obligaría a tener 2 choferes, ¿no? Para continuar el tránsito. Y dicen, no pasa nada, total son 8 horas. Bueno, y terminamos teniendo un accidente, un desbarrancamiento, o los famosos microsueños, ¿no? Eso que se cierran los ojos por un minuto, por un segundo, mientras uno está manejando, y eso puede ocasionar un accidente tremendo. Así mismo. Esta experiencia sirvió para lograr una mayor penetración del seguro en Perú. ¿Cómo lo viste vos, que son ustedes unos actores que están analizando constantemente las pólizas que los clientes compran? ¿Hubo mayor penetración? Es que tenemos aquí 2 lados. Por ejemplo, en el tema terrestre, al endurecerse un poco las condiciones y al haber habido una caída inicial, por lo menos en los primeros 18 meses de la industria de transporte, hubieron muchas empresas que dejaron de pagar sus seguros. Pero por otro lado, el Perú y algunos otros países de la región, como Colombia, por ejemplo, nos hemos convertido en grandes proveedores de alimentos para el mundo. El Perú hoy está en el puesto número 22 como proveedor de alimentos del planeta, entonces nos hemos vuelto grandes agroexportadores. Mandarina, aguacate, espárragos, ajos, mangos. Entonces, todo eso ha generado una nueva industria. No solo la de la exportación, no solo el tema marítimo o aéreo, sino ese terrestre especializado en este tipo de carga. Entonces, esto ha hecho que
que haya un resurgir del ramo, porque como te decía al inicio, en algún momento hace unos años no era visto como un ramo tan importante como los demás, pero el día de hoy es vital. ¿No? Se ha visto que el mercado de transporte de carga es importante para activar la industria, y el mercado asegurador no ha hecho oídos sordos a esto, han venido procurando ingresar de manera mucho más productiva a otro tipo de clientes, ¿no? A ese transportista pequeño que tiene 2 o 3 camiones, se le ofrece algún tipo de seguro, condiciones complicadas de repente, sí, límites asegurados bajos, pero alguna forma de invitarlo a empezar a ser parte de este mercado, empezar a darse cuenta de la resiliencia que puede lograr teniendo una póliza de seguro, que si mañana le pasa algo a la carga, este dueño de la mercadería podría quebrarlo exigiéndole el pago de tal mercadería. Hoy puede tener una póliza que lo ampara y por una prima puede responder ante una pérdida como esta. Y tú sabes que transportar temas agroindustriales no es como transportar ladrillos, no es como transportar madera. Tiene su complejidad, y esto ha hecho que hay como te digo, este nuevo resurgir en el transporte terrestre. Bastante interesante, y es así, Carlos. Vamos a hacer un corte, y a la vuelta de la pausa seguiremos hablando con el economista Carlos Miguel Caro Custodio sobre este tema bastante apasionante que es el seguro de las cargas. Hablaremos un poco sobre la siniestralidad, el impacto de los siniestros que se tuvo con las cargas en los diferentes tipos, ya sea terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, y también no olvidemos en materia de innovación qué se ajustó o qué apareció en el seguro de transporte de carga. A la vuelta de la pausa seguimos con Espacio Seguro.